Hola, buenas tardes, bienvenidos. Eh, ay, vale, que le acabo de dar el botoncito, no sabía si estaba grabando. Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser, eh, Caminando hacia el Ser 8, que se me olvida ese dato. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Ahora mismo tenemos 4 personitas en directo y las que irán entrando a lo largo de la tarde. Gracias a las personas que están presentes, Juani, Mirta, eh, em, Silvia, Joaquín. Y vamos a ver esta semana la propuesta que os traigo. Creo que viene un poquito al hilo de lo que hemos estado trabajando semanas anteriores, porque necesitamos tomar conciencia y ver qué es cuáles son las creencias, cuáles son los límites que nos están frenando de alguna manera para que no podamos expandirnos o no podamos seguir creciendo en conciencia. Nos estemos limitando con nuestras creencias. Por eso el tema de esta semana es la actualización del diseño. Necesitamos actualizar el diseño. Igual que hay necesidad de actualizar pues todos los dispositivos que tenemos. El teléfono muchas veces también salta el mensaje que se tiene que actualizar o que ya está lista la actualización, en el ordenador también, en la tablet también. Entonces, igual que necesitamos una actualización, igual que necesitamos hacer un reset, ponernos en punto cero, es como poner la atención, parar un poco la dinámica del sistema de pensamiento que va en automático y poner atención en lo que estamos haciendo, en cómo estamos viviendo el momento, el acontecimiento que aparece en nuestra vida y cuáles son las decisiones que tomamos. ¿En qué nos basamos? ¿Cómo seguimos interpretando las cosas? ¿Cómo nos siguen afectando las cosas? ¿En qué lugar estamos? ¿Desde qué lugar estamos viviendo las situaciones? Eh, ¿Seguimos atrapados en la identidad emocional? ¿O empezamos a tomar más conciencia y estar más alerta y más conscientes de que no solamente somos la identidad, sino somos también la entidad que está en esa identidad? Vamos a ir enlazando y abriendo un poco por ahí. Por ahí es el camino que hoy os propongo para discernir todos estos conceptos y todos estos significados. La actualización de un diseño. Entonces vamos a empezar viendo con la palabra actualización. ¿Qué significa una actualización? Pues es lograr que algo se vuelva actual. Cuando tenemos algo que ya se ha quedado como antiguo o que ya no está brindando las funciones porque hay recursos nuevos, más actuales y tenemos algo que se ha quedado como obsoleto, ya no tiene esa capacidad, no tiene capacidad para incluir algo nuevo, necesitamos actualizar. Es adaptar algo al momento actual, a las circunstancias actuales. Eso quiere decir una actualización. ¿Cómo podríamos actualizarnos nosotros mismos? Pues fijaros que la misma palabra que ya la tenemos conceptualizada, actualización, que acabo de decir la definición, un concepto que podemos definirlo así, de hacer un cambio hacia algo nuevo, actualizar pues los conceptos, actualizar también la forma, actualizar también las maneras, porque la actualización se da en muchísimos aspectos de nuestra vida, tanto externo como interno. Tenemos que saber también diferenciar eso, porque lo tenemos como muy pegoteado, lo externo y lo interno, o lo seguimos manteniendo separado. Seguimos viendo el mundo desde una perspectiva y mi interior quizá el gran desconocido para nosotros porque seguimos interpretando lo interno
¿Cómo sería seguir interpretando lo interno? Pues basar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque no sabemos diferenciarlos todavía, no tenemos la capacidad o no tenemos la costumbre de pararnos y diferenciar, darnos cuenta la diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento. La emoción, por ejemplo, es algo que salta y es cambiante. Tenemos emociones cambiantes, podemos tener muchas emociones al cabo del día cambiantes. El sentimiento es algo que más se mantiene más largamente, se va increyendo dentro de nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque el sentimiento es una reacción, ay, perdón, la emoción es una reacción, es reactiva, es un instinto que sale de modo automático a veces, reaccionamos instintivamente, pero el sentimiento se basa en una conclusión, el sentimiento se basa en un razonamiento, el sentimiento se basa en una sensación. El sentimiento está más incluyendo las sensaciones. La emoción está más vinculada a la respuesta, aunque las dos tienen un poco de cada, porque como yo digo, no hay separación en nada, pero nosotros todavía vivimos ese concepto de la dualidad. Separamos la emoción porque es una reacción del sentimiento porque es como una acción. Yo siento algo, me vinculo a algo, yo tomo una decisión, es un movimiento interno el sentimiento y la emoción es un movimiento externo, más o menos para que lo podamos identificar y podamos comprender también porque muchas veces reaccionamos y nos quedamos ahí atascados, porque quizás la reacción la prejuzgamos, quizás reaccionamos de manera automática y no somos conscientes de lo que hemos dicho o de lo que hemos hecho, porque no ha llegado la información a poderla em, comprender o a poderla identificar con ningún sentimiento. Se ha quedado solamente en la reacción. Y cuando nos quedamos solamente en la reacción es porque estamos en un sistema de supervivencia. Estamos en la competencia o estamos en la exclusión. O competimos o excluimos. Estamos en la resistencia. Cuando ya paramos un poco y, y empezamos a observar o a contener la emoción, empezamos a sentir qué hay detrás de esa emoción, ahí está el sentimiento. El sentimiento es el que nos puede dar un poco de comprensión a esa reacción. Nos puede dar un poco de, mm, de significado de para qué o por qué, porque nuestra manera lineal de ver las cosas siempre busca un por qué. Nuestra manera de contemplación es la que contempla el para qué. Es como el por qué es la pregunta, el para qué es la respuesta. Entonces, en esa dinámica dual de esa inversión del pensamiento es donde podemos ver, identificar una emoción, identificar un sentimiento. Bueno, pues la palabra actualización, que sabéis que cada semana voy metiendo un poquito de lógica, aunque no tengáis todavía base de lógica o conocimiento de la lógica global convergente, yo voy metiendo cada semana porque siento que es una gran herramienta. Es una gran herramienta que necesitamos ir incluyendo por resonancia con la persona que resuene, que le sirva, tenga curiosidad. La resonancia es cuando me entra curiosidad por aprender algo. Cuando entra esa curiosidad por aprender algo es porque ya tu antena está captando esa información y se necesita el conocimiento para empezar a practicarla, empezar a asimilarla. Entonces, la palabra actualización tiene un potencial de 139 y una lupa de 169,19. Fijaros que una actualización nos está diciendo con su potencial
El uno, sabéis que somos nosotros. El uno seríamos nosotros, nuestra biología, nuestra fisicalidad, en lo que nosotros vemos, lo que nosotros hemos desarrollado como personalidad. El 3 sería la percepción que tenemos. Una percepción es lo que podemos percibir fuera de nosotros, inclusive lo que podemos percibir también internamente de nosotros. Y el 9 es el propósito. Entonces sería actualizar, significa que necesitamos tener una percepción, necesitamos percibir algo con un propósito. A todo le tenemos que dar un propósito. Si lo miramos desde el futuro, sería 93. El 93 pues tendría otra lectura, que sería un incremento, necesitamos incrementar nuestra percepción, porque el 9 es el propósito que te está dando un potencial para incrementar tu percepción. Si nos vamos a la lupa, también tenemos un 19. El 19 también nos está hablando del propósito. El propósito para uno mismo, porque es el 9 y el 1, el propósito que tenemos para nosotros. Hay un 8 y hay un 16. El 16 nos está hablando, el 1 y el 6 nos habla de un potencial. Tenemos potenciales para incrementar ese propósito, pero necesitamos una sincronización. No nos podemos actualizar si no estamos sincronizados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros percibimos como evolución, desde la perspectiva, estoy hablando desde la perspectiva de especie, de la humanidad, desde la identidad. Lo que nosotros percibimos desde la identidad, nuestra percepción de la evolución es incrementar el conocimiento. Vamos incrementando el conocimiento de algo, expandimos la conciencia. Vamos incrementando el conocimiento, expandimos la conciencia. Esa es nuestro incremento de percepción desde nuestra perspectiva. Pero desde una perspectiva del futuro, desde una perspectiva más abstracta, desde digamos, escala más alta, la evolución es ir asimilando, incrementando las polaridades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo me actualizo es porque no estoy rechazando nada de lo que yo estoy interpretando polarmente. Sabemos que tenemos una percepción polarizada entre bueno y malo. Lo que yo creo que tiene que ser justo o injusto desde mi percepción. Mi percepción está limitada por mis creencias. Mi percepción está limitada por mis interpretaciones. Mi percepción está limitada por mi moralidad. Mi percepción está limitada por mis intereses, mis deseos. Mi percepción está limitada a nivel cultural, a nivel de sistema, a nivel de familiar, a nivel de ambiente. ¿Por qué? Porque em, todo eso, el sistema, el ambiente, la familia, el colectivo, la masa crítica que me rodea, está interfiriendo en mí, está interfiriendo. La semana pasada ya estuvimos hablando que el inconsciente no es algo propio, es algo colectivo. El inconsciente es ese campo cuántico de información al que a todos nos está sirviendo. Entonces, cada uno va captando en resonancia la información que resuena con su plan previo de alma. Entonces, sabemos que tenemos un plan previo antes de llegar aquí, como nativo, y una vez que estamos aquí y experimentamos la forma, la vida, la expresión de ese plan, esa expresión se va a desarrollar de diferente manera para cada uno de nosotros en vinculación con la información que tenga que transitar. Entonces, el propósito de nuestra percepción, ahí es donde nosotros podemos ir actualizando el diseño. ¿Por qué? Porque la actualización del diseño es cuando yo puedo darme cuenta, a través de mi percepción, lo que se repite en mi vida, lo que se va repitiendo en mi vida. En la vida de cada ser humano hay acontecimientos que se repiten. Quizá los acontecimientos, la forma cambia y varían, pero se repite
la misma interpretación, con la misma emoción, o va en creciendo o va bajando la intensidad. Cuando va en creciendo es que lo que yo no puedo asimilar, lo que yo no puedo comprender, esa capacidad de amar algo nuevo que yo tenía curiosidad para incrementarlo en mí o desarrollarlo en mí o experimentarlo, como no lo he comprendido, como no lo he podido asimilar, no lo he podido integrar, hacemos el efecto rebote. ¿Cuál es el efecto rebote? Reaccionamos hacia esa situación. Al reaccionar hacia esa situación es donde nosotros nos pasamos la otra polaridad. Y bajo nuestros conceptos de creencia de lo que es el amor se vuelve odio. Sabemos que la polaridad del amor no es el odio, la polaridad del amor es el miedo. Pero como no identificamos el miedo ¿a qué tenemos miedo? Como no podemos identificar a qué tenemos miedo, porque el miedo siempre forma parte de algo que yo rechazo, no tengo cuadros para poder identificar la sensación, eh, quizás sí la emoción del miedo. Es cuando le preguntamos a alguien, ¿pero por qué no vas? Porque tengo miedo, ¿pero miedo de qué? Y no sabemos a qué tenemos miedo. Pero hay un sentimiento, hay una información que está plasmada dentro de nuestros patrones que están tiene tantas capas, está cubierta de tantas justificaciones o tanta necesidad, lo hemos naturalizado de alguna manera con las típicas frases que es que yo soy así, es que bajo mi moralidad, es que nadie me va a cambiar, es que una persona pues que viene es tóxica para mi vida porque no me está aportando nada bueno. Tenemos un montón de prejuicios hacia el exterior, pero todos los prejuicios que tengamos hacia el exterior, daros cuenta que de manera inconsciente son juicios. Tenemos prejuicios hacia el exterior porque son juicios que tenemos internos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el inconsciente no juzga, no tiene moralidad. El inconsciente simplemente graba información, graba información, graba información. ¿Nosotros cómo la hacemos consciente? Porque son impulsos eléctricos que nosotros estamos captando y nuestro cerebro, a través de todo lo que tiene memorizado, a través de todos esos clichés que tiene memorizado, nos está dando, nos está vinculando con creencias o nos está vinculando con algún tipo de pensamiento que ya sabemos cómo funcionan las neuronas. Pues las neuronas funcionan muy fácil. En el momento que una neurona crea un pensamiento, esa neurona le sale como ese código del pensamiento con unas dendritas que van enlazando con otras y le están dando un concepto, un contenido a ese pensamiento. Así se forman las creencias. Entonces, a más estemos pensando ese mismo pensamiento, más intensidad le demos a ese pensamiento, más mantengamos ese pensamiento, más estamos potenciando que ese pensamiento bajo nuestra percepción es real. Para nosotros es una realidad. Un pensamiento imaginario lo hacemos verdad. Por eso decimos que hay muchísimas creencias que somos fieles a ellas bajo nuestro marco de percepción errado. Errado porque ha sido algo que yo he imaginado, ha sido algo que yo he creído y ha sido algo que, claro, al imaginarlo, al creerlo, yo lo estoy imaginando, lo estoy pensando, lo está potenciando y financiando el sentimiento o la emoción y eso forma parte de mi realidad. Es mi creencia, es mi creación y es mi realidad. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de ver el propósito que hay detrás de lo que nos sucede? Sí, sí, tenemos la posibilidad de ver el propósito de lo que hay detrás de lo que nos sucede, pero para ver el propósito de lo que hay detrás de lo que nos sucede, necesitamos ralentizarnos. ¿Qué quiere decir ralentizarnos? Pues instalar el observador. Cuando digo instalar el observador, que a lo mejor es muy abstracto y no se comprende, es contemplar la situación o contemplar mi propio pensamiento. Yo pongo el foco de atención en el pensamiento. ¿Por qué pienso lo que pienso de esta persona? ¿Por qué pienso lo que pienso de esta situación? ¿Por qué pienso lo que pienso
de esta circunstancia. Primero, observar el pensamiento. En el momento que yo observo el pensamiento, yo ya estoy deteniendo esos cuadros que pasan rápido en la interpretación, porque interpretamos en base de todo lo que tenemos aprendido. Pero cuando yo pongo el foco de atención en un pensamiento, puedo identificar que ese pensamiento es una propuesta que quizás la he pensado antes, o si es una propuesta nueva. Y si es una propuesta nueva, quiere decir que no vienen de mis creencias, viene de el instante en el que estoy contemplando el acontecimiento. Es algo nuevo, es algo que viene del futuro para instalarse, para actualizarme. Fijaros qué fácil podemos identificar si es algo eh, que ya lo hemos vivido o es algo que viene a actualizarlo. El propósito de ver lo que significa adquiere una mayor integridad. Cuando yo tengo que ver el significado de algo, el propósito de algo, o ver qué me está diciendo ese pensamiento, necesito integrarme. Integrar en el pensamiento es observar el pensamiento, respirar el pensamiento y contener las sensaciones, contener la emoción. Sabemos que no somos, por mucho que nosotros nos identifiquemos con nuestra identidad, no somos la identidad. Ya yo creo que a estas alturas, ya por lo menos la mosca nos está revoloteando en la oreja, ya nos está llamando la atención. No somos la identidad. Yo ya siento que estamos expandiendo y creciendo en conciencia para darnos cuenta de que no somos la emoción y no somos los sentimientos, pero sí nos están acondicionando. Cuando nos dejamos invadir por la identidad emocional, nos dejamos llevar por las emociones y nos dejamos llevar por los sentimientos. Nos cristalizamos en ellas y, y lo que hacemos es, pues, crear falsos techos y una realidad particular, una realidad personal. Empezamos a creer y crear una defensa ante esa interpretación que yo estoy haciendo. Para poder ver eso, he dicho ya que necesitamos tener el observador, necesitamos mirar cuadro por cuadro esa película que yo me he montado en mi mente y necesitamos también conectar y acoger la emoción y los sentimientos. ¿Para qué? Todo eso para que podamos aumentar nuestra percepción. Mientras nuestra percepción no incremente, no se aumente, no seremos capaces de poder separar la información para poder identificar eh, el concepto, el significado y el juicio. Sabemos que la conciencia, cada vez que nosotros somos conscientes de algo, esa conciencia nos está haciendo partícipes de conceptos, algo que le hemos dado un significado, un nombre. Y cada concepto y cada significado en nosotros va a provocar una respuesta emocional. Y si esa respuesta emocional se expresa, se comunica, se materializa, pues no está dejando residuos. Pero si esa propuesta emocional, pues quizá reacciona, quizá no se permite vivir porque la boicoteamos, la justificamos, vamos cambiando por nuestros juicios, nuestras propias resistencias, las sentencias que tengamos, eh, pues las promesas que tengamos también inconscientes. Daros cuenta que aunque no seamos conscientes, aunque no seamos suficientemente conscientes de toda la información que nos mueve, hay muchísima información que nos mueve que están sentenciadas en nosotros porque eh, las hemos hecho una condena de esas creencias.
Nos hemos condenado con nuestras propias creencias. Fijaros que fácil nos condenamos cada vez que nos decimos, es que no soy suficiente, es que todo me pasa a mí, es que yo no sirvo para esto. Los es que y los para, cada vez que empezamos con es que o para o, o también una muletilla que utilizamos, eh, ¿cómo es? Que también la utilizamos mucho como resistencia y como justificación. Mm, Hay personas que están iluminadas y personas o personas que vienen con el pan debajo del brazo o personas que tienen mucha suerte y personas muy desafortunadas o personas muy desgraciadas. Fijaros que todas esas creencias todavía seguimos manteniéndolas por cultura, por sistema, por cultura. Y, y cuántas veces no nos hemos escuchado yo a mí misma decir en automático, ay, si Dios quiere, ay, si Dios quiere. Ya tenemos que empezar a observar y actualizar nuestra palabra, actualizar esos conceptos, saber que la palabra es creadora y tener más conciencia en cómo me hablo y cómo habla al exterior, cómo me comunico con el exterior. Ahí también nos daremos cuenta mucho de ese cuadro a cuadro. Cuando nosotros no tenemos la conciencia de mirar cuadro a cuadro, ¿qué es lo que nos actualiza? Porque siempre la actualización se da. Nos actualiza el ambiente. ¿Cómo nos puede actualizar el ambiente? Pues a través de los virus. Los virus asumen esa actualización a través de nuestra interconectividad psíquica. Nosotros tenemos una parte concreta, que es la que vemos, que es la que percibimos, que es la biología. Y la biología, si nosotros no tenemos la capacidad de conectar en coherencia, tener nuestra mente al servicio de la conciencia, porque la tenemos usurpada o la tenemos secuestrada por nuestros pensamientos personales, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo nos actualiza la conciencia? Nos actualiza a través del ambiente, nos actualiza a través de los virus. Cuando nosotros pues a lo mejor decimos, ay, pues me he resfriado, o estoy con bronquitis, o tengo una infección, o tengo... Todo eso viene a actualizarnos. Los virus siempre vienen a actualizarnos. Las bacterias son las que nos ayudan a equilibrar y a reparar. Los virus son los que nos ayudan a actualizar. Fijaros si nosotros empezáramos a entrar en coherencia y en coordenadas con nuestro propio ser, ¿qué quiere decir? Que nuestra parte física que vemos, nuestra identidad o entidad, fijaros que la palabra identidad está compuesta por las dos, si la separamos es identidad, si la separamos y entidad. Entonces, fijaros que la misma palabra ya te está diciendo que somos esas dos partes, esa onda corta y esa onda larga, como estuve explicando la semana pasada. Lo concreto y lo abstracto, la parte ondulatoria y la parte física o biológica o orgánica. Podemos utilizar esas variantes. Entonces, fijaros que, ¿por qué nos cuesta si el ambiente ya nos está actualizando? ¿Por qué nos cuesta a nosotros mismos tomar conciencia que necesitamos una actualización? ¿O por qué seguimos luchando con las actualizaciones en resistencia cuando nuestro cuerpo físico nos está mostrando una información? A lo que nosotros decimos una enfermedad, lo que nosotros seguimos conceptualizando como una enfermedad, como una patología, una dolencia, em, pues una infección también. De manera orgánica, nosotros, nuestras creencias, la creencia de la enfermedad nos lleva a hablarnos así y encima a justificar y claro que tenemos medidas, a través de la medicina tenemos medidas para medir los campos de nuestro cuerpo que están desequilibrados.
que están reparando. Pero fijaros que cómo yo puedo empezar a darme cuenta o empezar a incrementar mi conciencia cuando yo empiezo a desarrollar el observador en mí. Cuando yo empiezo a desarrollar el observador en mí, puedo captar más señal a la medida que yo vaya expandiendo mi conciencia cada vez. Esto es como una antena parabólica y va captando cada vez más conexión. Es como si, como imaginaros que nosotros somos una radio y a más frecuencia, a más expansión, pues más emisoras vamos a captar. A menos expansión, menos emisoras vamos a captar. Ni mejor ni peor. Aquí no estamos validando ni invalidando una cosa u otra. Estamos aprendiendo a reconocernos dónde estamos cada uno. ¿Dónde estamos cada uno? Si estamos todavía absorbidos y secuestrados por la identidad emocional, o si ya empezamos a reconocer, el observador empieza a reconocer esa identidad, puede observar al personaje, pero saber que es el observador del personaje, saber que el personaje está aquí ejecutando unas secuencias de información. Es distinto verte secuestrado por el personaje y abatido continuamente por tu estado emocional y tu narrativa de las cosas, porque ahí estás totalmente en un bucle, está totalmente pues, secuestrado en un agujero y ese agujero es tu trauma. Entendemos que ese trauma em, para poder identificarlo, para poder tener la integridad de ese trauma, necesitas leer la trama que hay. Necesito entender, comprender el para qué me sucedió lo que me sucedió. Entonces, fijaros la importancia que esto requiere y la responsabilidad que también requiere ir dándote cuenta dónde estamos en cada momento. No para juzgarnos, no para castigarnos o no para rechazarlo, sino simplemente para saber, mira, pues sí, esta situación me he quedado atrapada en la identidad emocional. Pues mira, esta situación la estoy observando de otra manera. Estoy aprendiendo a ver otras posibilidades que antes no la veía. Entonces, ahí te das cuenta cómo estamos a copas con el ego, ¿vale? Ahí nos damos cuenta cómo vamos caminando a copas con el ego. Y no pasa nada, y no pasa nada. Como digo muchas veces, el ego no existe, pero nosotros le hemos dado poder, le hemos dado realidad. ¿Por qué? Porque nos creíamos, teníamos amnesia de la otra parte que nos compone. Y le habíamos dado todo el poder a la identidad, le habíamos dado todo el poder a la identidad. Y también venimos en una era donde la identidad emocional está como muy frágil porque está muy traumada, está muy golpeada. Entonces, con paciencia, con amor y con muchísima conciencia, permitir que la conciencia nos esté enseñando y educando a amarnos sin violencia, viendo lentamente, sin violencia. Entonces ya hemos hablado un poquito de lo que significa actualizar, la actualización. Hemos dicho que la actualización, cuando nosotros no somos conscientes, el ambiente pasa a hacer ese trabajo por nosotros y la capta nuestro vehículo, nuestra parte biológica, orgánica, biologiza. ¿Para qué? ¿Qué significa biologizar? Pues significa la biología se reajusta, hace una actualización, se reajusta y, y nuestras biologizaciones quiere decir que repara algo para que se pueda actualizar. Em, necesitas a lo mejor, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Pues he vivido una situación en la que he estado a través de mis creencias, a través de mi interpretación, he estado hablando mucho de una situación
y le he estado dando mucha credibilidad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo interpreto una situación como violenta para mí y encuentro otra persona y le comento esa situación violenta. Empezamos a entablar una narrativa entre los dos, entre las dos personas, y empezamos a crear de manera imaginaria, porque es una interpretación, una realidad que ambas dos formamos parte de ella. Esa realidad, como no está en coherencia, porque nosotros captamos todo. Lo que pasa es que esa información solamente secuestramos los cuadros que nosotros identificamos como que nos resuena. Em, deseo poder tener claridad en esto porque es muy importante. Si esto lo entendemos, entendemos muchísimas de nuestras conductas. Y cuando entendemos nuestras conductas, nos damos cuenta que no somos eso. Nos damos cuenta que sí, hemos caído otra vez en la tentación, hemos caído otra vez en la identidad emocional, pero también a la misma vez que hemos caído en ese error de percepción, podemos, podemos ver que ha sido un error de percepción y ese mismo error de percepción nos levanta porque nos da la capacidad de comprender cuáles son los pensamientos y las emociones y con qué lo vinculamos, con qué lo vinculamos. Cada vez que vamos desarrollando más el observador, vamos a ir ampliando más esa capacidad de ver. Entonces es cada vez más fácil reconocer cuando estás en la identidad, en la narrativa, cuando estás secuestrada por tu moralidad, por tus creencias, por el ambiente en el que vives y por todo lo que te queda secuestrada por esos roles de querer o esas máscaras que llevas a cuesta por querer permanecer en esa imagen que tienes de ti, que solamente ves eso y no ves la capacidad que tienes de poder salir de esa identidad y poder mostrarte como verdaderamente eres. No somos la imagen, pero que tampoco los demás que se acercan a nosotros son los pensamientos que pensamos de ellos. Son propuestas, nada más. En el momento que yo puedo decir, lo que veo de esta persona, lo veo porque lo creo. Si yo no tuviera financiada ninguna de esas creencias, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero no rechazo a la persona, aunque su conducta, su forma, sus maneras no son agradables para mí, no me hacen sentir cómoda y yo pueda girar para otro lado. Pero no juzgo a la persona, no rechazo a la persona, no juzgo a la persona. Comprendo que me está mostrando una información y yo decido actualizar esa información. Yo decido no seguir financiando ese concepto. Siento que así se puede entender un poco mejor. Luego, ¿qué es un diseño? Pues sabemos que un diseño es una creación. Cuando nosotros diseñamos, vamos a diseñar pues un traje de flamenco. Pues hacemos un patrón. Una vez que tenemos el boceto hecho de cómo nos gustaría hacer ese traje, hacemos un patrón y el patrón pues le vamos dando forma y lo vamos creando. Entonces un diseño es un patrón, es una creación. Y una creación que se proyecta, tiene que estar esa creación que yo tengo, ese boceto que yo he dibujado, que yo he visualizado, que yo he pensado, le voy a dar vida. Eso es un diseño. Un diseño es una creación. Yo tengo ese diseño dentro de mí a nivel inconsciente y yo le doy forma y yo lo proyecto al exterior, lo manifiesto. La palabra diseño tiene un potencial de 69 y una lupa de 83,49. Fijaros que un diseño es una paradoja. Acordarse que ya lo he nombrado otras veces, que el 6 y el 9, si miramos el 6 y miramos el 9, son el mismo número, pero uno al derecho y otro al revés. Una perspectiva desde arriba y otra perspectiva desde abajo. Si yo veo el 9 desde abajo, desde arriba, perdón, sería un 6. Si yo veo el 6 al revés, sería un 9, si lo mirara desde arriba. Entonces, el 69 se le nombra en la lógica la paradoja.
¿Qué significa una paradoja? Una paradoja es algo que yo lo veo de una manera, mi percepción lo hace ver de una manera, pero es y no es a la vez. Por eso el diseño es y no es. Mientras que yo me aferre a un diseño, yo soy así y me tienen que querer así y el que no me quiera así, que se vaya. Yo ahí estoy siendo, em, estoy estructurada, estoy siendo violenta, no estoy siendo amorosa, estoy totalmente secuestrada por mi sistema de pensamiento errado, que para mí es el verdadero y el perfecto, ¿vale? Desde mi perspectiva.